cultura. Y cuando tú haces una cultura, entrar a orar a Dios o orarle a Dios, ¿verdad? Lo que tienes que decir, pero no esperas por su presencia. La verdad es que nosotros mismos estamos enterrando nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque llega un momento que perdimos su olor, su persona, su sentimiento. Porque en la presencia de Dios hay algo. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Desde que tú entras en su presencia, algo en tu interior comienza a cambiar. ¿Me están entendiendo? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, si fuiste a orar y no llegaste a sentir el gozo, no has entrado en su plenitud. David entró a la presencia de Dios, dice, pacientemente esperé en Jehová. Él fue, oró, dijo todo lo que tenía que decir, pero luego se quedó. En otro salmo dice, de mañana me levantaré y me presentaré delante de ti. Y luego dijo, y esperaré. ¿Me están comprendiendo? La mayoría de nosotros hacemos la mitad de la oración. ¿Cuál? Nos presentamos, oramos, pero no esperamos. No sé cuánto aquí le ha pasado que cuando están en la presencia de Dios o están orando, llega un momento que usted está tranquilo, así, orando, pero usted siente dentro de usted, le llega como un jamaqueo. ¿A cuánto le ha pasado? Como que se va para adelante y para atrás. ¿A cuánto le ha pasado? Y tú sientes como que te están alando, ¿verdad? Tú te alan para adelante y tú te vas como para atrás, te están alando. ¿Qué tú crees que está pasando? Estás entrando a su presencia. De repente tú sabes que estás en la iglesia, pero en un abrir y un cerrar de ojos algo pasa. ¡Taps! Y cuando algo pasa, tú percibes que toda la atmósfera alrededor tuyo cambió. Y de repente, no sé a cuánto le ha pasado, usted puede sentir el latido de su mismo corazón. ¿A cuánto le ha pasado? Esa tranquilidad. Todo este panorama, todo este movimiento es la indicación de que tú estás entrando a la presencia de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora bien, y este es un ejemplo que pongo. Cuando una persona está en pobreza, y cuando hablo de pobreza, hablo en una pobreza extrema, a lo que yo llamo pauperimidad. Una pobreza por debajo de la pobreza. Eso es que pauperimidad. Si usted está, o una persona está en una condición de pauperimidad, para que esta persona llegue a ser una persona próspera, debe pasar de pauperimidad a pobreza. Debe pasar de pobreza a estabilidad. Debe pasar de estabilidad a abundancia. Y debe pasar de abundancia a superabundancia. ¿Me están entendiendo? Tiene que pasar por todos estos pasos. Ahora, David dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Me incliné, ¿verdad? Él se inclinó a mí y Dios oyó mi clamor. ¿Saben qué condición estaba David? Dice, y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cómo fue David a Dios? Desesperado. Y me sacó ¿qué? Del lodo cenagoso. Pero luego dice, Dios me sacó de este estado emocional en el que yo estaba. Y dice, y puso mis pies sobre peña. ¿Qué significa ponerte el pie sobre peña? Me dio estabilidad. ¿Estamos aquí? Me dio ¿qué? Estabilidad. Pero dice, enderezó mis pasos. Me quitó la torcedera. Todo esto que David está mencionando está pasando porque él está entrando a la presencia de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado, porque Dios sabe que allá afuera se desata el infierno. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, tu corazón tiene paz. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué es lo que produce esa paz? Porque Dios te va a guardar, Dios te va a esconder. ¿Dónde? En lo reservado de su morada. Aunque allá se esté desatando el infierno, Dios dice que te esconderá en lo reservado de su morada, donde nadie te puede accesar. Estás escondido con Cristo en Dios. ¿Estamos aquí? En Romanos capítulo 12, ¿verdad? Romanos capítulo 12, la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto voluntario. Es así. Vamos a ver qué dice la palabra.
Ahora, la Biblia dice, Romanos 12, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto voluntario. Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, que cuando yo voy a entrar en oración, yo debo presentar ¿qué? Mi cuerpo. Cuando yo voy a orar, tú no puedes decirme a mí que viniste a la iglesia a orar, pero no viniste. Cuando yo voy a orar, lo que yo puedo hacer es presentar mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo en sacrificio vivo, ya sea con alabanza, con adoración, pero yo presento mi cuerpo. Mi alabanza y mi adoración no me van a dar a mí la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Por eso Dios pide que yo haga sacrificios de alabanza. La gente no entiende cuando la Biblia dice de sacrificios de alabanza. Está diciendo que aunque en tu ser no haya el deseo de alabarle, tú tienes que alabarle. Eso es sacrificio de alabanza. Cuando entramos ahorita en la atmósfera de gloria y en la atmósfera de adoración, ¿había que forzarlo a usted para que adorara? No. ¿Por qué? Porque ya Él estaba en la atmósfera. Una cosa es que Dios esté en la atmósfera. Cuando Dios entra en la atmósfera, yo no necesito sacrificio. Mi sacrificio es para que Él llegue. Después que Dios llegó, ya no hay sacrificio. Ahora, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto voluntario. Es lo que yo hago. Yo presento mi cuerpo. Lo otro le corresponde a Dios. Yo debo presentarme y debo esperar. Amén. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Cuando tú te quedas ahí, y tú te quedas ahí, y tú te quedas ahí, tú le brindas a Dios la oportunidad de que Él venga. Ya dijiste todo lo que tenías que decir, ya hablaste todo lo que tenías que hablar. Ahora es necesario, ¿me entiende? De que Él venga. El Señor dijo, porque el pan que yo voy a dar por ustedes es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aún Cristo al Padre le presentó ¿qué? Su cuerpo. Dice que su cuerpo fue como partido, molido, machacado. ¿No es a veces lo que tú sientes cuando te presentas delante de Dios en oración? ¿No sientes como que te estás como rompiendo? Y tú sientes que tus oraciones no llegan a ningún lugar, como si alguien la estuviera bloqueando, robándote. Es lo que sucede. Pero no solamente debo presentar mi cuerpo, debo quedarme ahí. ¿Hasta qué? Hasta que se abran las cortinas del cielo. Y entonces Él viene. Cuando Dios viene en tu oración, tú lo sabes. Cuando Dios viene en la oración, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque en su plenipresencia hay plenitud de gozo. Tú percibes que algo comienza ¿cómo? A tocar tu ser. Al principio fue difícil orar. Fue difícil alabar, fue difícil exaltar su nombre. Pero ahora cuando su presencia llene, uno comienza a llorar. Uno llora o ríe, se alegra. Y uno siente que la oración que uno hizo está llegando. Y es ahí donde Dios comienza a resolver los problemas. ¿Estamos aquí? Dios estableció en el desierto con Moisés, Él estableció un tabernáculo. Y este tabernáculo que Dios estableció tenía diferentes partes. El tabernáculo comenzaba con el atrio exterior y el atrio interior. ¿Qué es el atrio exterior? Era el patio que estaba fuera del tabernáculo. Pero había un atrio interior, porque el atrio es patio. El atrio interior es el patio que está como dentro de la propiedad. Entonces, desde que tú vienes por el atrio exterior, o sea, desde que tú vienes bajando esa acera y tú vienes a la presencia de Dios, Dios espera que tú comiences a establecer ¿qué? Un contacto con Él. Vengo por la calle, vengo ya al parqueo, yo debo comenzar a activar, ¿verdad? Porque eso es respeto, eso es honra. Gloria a Dios santo, bendito el Señor, alabanza a su nombre, gloria a Dios, aleluya, bendito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando mi cuerpo para lo que viene. Pero una vez que yo paso el atrio exterior, quizás esté murmullando en mi boca, en la calle, para que la gente no piense que me estoy volviendo loco. Pero Dios sabe que estoy tratando, ¿verdad?,
de sacrificar alabanza. Pero una vez que yo entro al atrio interior, que yo subo las escaleras, gloria a Dios, bendito sea su nombre santo, aleluya. Esto no va a traer la comunión, no la va a traer, pero me estoy preparando en este cuerpo, brindando ¿qué? Sacrificio vivo. Estoy llamando a la comunión. Pero una vez que yo entro al lugar santo, dice la palabra que en el lugar santo había una mesa que tenía un candelero de oro, un solo candelero, y esa mesa tenía 12 panes que representaban los panes de la proposición. Dice que esos panes había que cambiarlo, cada cierto día había que cambiarlo, porque Dios no quiere un sacrificio viejo. Tú no puedes depender a Dios de la oración que hiciste en diciembre o de la que hiciste en enero. No, ¿me están entendiendo? Ahora, esta mesa con estos panes simboliza comunión. Diga conmigo, comunión. No existe comunión sin pan. Cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, ¿qué es lo primero que aparece? El pan. ¿Por qué? Porque el pan simboliza el sacrificio. Pero también aparece el vino. ¿Qué simboliza el vino? La sangre. Simboliza el pacto. ¿Sabe dónde comienza la transformación de tu vida? Cuando tú entiendes que tú acabas de hacer una alianza con Dios. ¿Sabía que tienes una alianza con Dios? Por medio de su sangre. Por medio de su sangre tú eres su hijo. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero la única razón por la cual usted es hijo de Dios es por la sangre derramada por su hijo. Y usted aceptó esa sangre. Amén. Cristo puso la sangre y usted pone el cuerpo. Yo vengo aquí, no importa cómo me sienta, porque yo no dependo de cómo me siento. Mi unción no va a depender de cómo yo me siento, porque si la unción va a depender de cómo tú te sientes, pues entonces el diablo va a buscar la forma de que tú nunca te sientas bien, para que tú nunca recibas la unción. Ay, pastor, tengo que predicar allí, tengo que danzar allí, tengo que orar allí, tengo que hacer aquí, pero yo no me siento de ninguna manera. Yo no me siento bien para ir para acá. Yo no sabía que tú dependías de lo que tú te sentías. Yo no dependo de lo que yo me siento. Yo dependo de lo que Dios es. Amén. Es por eso que mi primera entrada a la comunión tiene que ser ¿qué? Sacrificio. Yo pongo el sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio. Yo traigo mi cuerpo. Y aquí, una vez que estoy aquí, yo oro hasta donde tenga que orar. Y luego que yo oro lo que tengo que orar, hermano, entonces me espero. Espero por Él. Porque cuando Él viene, entonces yo entro en el Espíritu. Todas sus oraciones son en la carne, a menos que Él aparezca. Usted no puede entrar en el Espíritu a menos que Él lo entre en el Espíritu. Amén. Ahora, una vez que tú entras en el Espíritu, es tan fácil escuchar la voz de Dios, porque tú entraste a su reino. Mientras tú no entres en el Espíritu, tú no estás en su reino. En una prédica de Benny Hinn, él dice que estaba en un estadio, en una iglesia grande predicando, y que se le acercó a una mujer y le dijo: usted tiene cáncer. Y la mujer le dijo: no, yo no tengo cáncer. Usted tiene cáncer, yo no tengo cáncer. Y él se lo dijo en voz audible. Así que toda la congregación tenía tremenda batalla. Benny Hinn le dice a una mujer que tiene cáncer y ella le dice que no, en público. En público. Y ahí estaba la pastora, y la pastora estaba incómoda y molesta, no sabía qué hacer. Y él le dijo: o esto es simple, o a mí Dios no me está hablando, o usted tiene cáncer. Si usted no tiene cáncer, yo dejo el ministerio y me dedico a otra cosa, pero a mí Dios me dijo que usted tiene cáncer. Y de repente dice él que la mujer comenzó a llorar. Y ella comenzó a decir: es que no se supone que yo diga que tengo cáncer. Y él le dijo: la fe no niega los hechos, solo los transforma. Él dijo: la fe no niega los hechos, solo los transforma. Y le voy a decir algo, hermano. El hecho de que usted diga que usted no tiene algo que usted tiene, a menos que usted entre en el Espíritu, por el simple hecho de usted declarar una palabra, su vida no va a ser sanada, ni cambiada, ni transformada. ¿Usted entiende? Estas palabras, él dijo: la palabra que yo os hablo son espíritu. Diga conmigo, espíritu. El reino de lo que yo estoy hablando es el reino de ¿quién? Del Espíritu. Pero si yo no entro en ese reino, no puedo esperar que esto a mí me funcione. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Usted ha visto gente que se cantan de reprender a un demonio y no hay forma de que se vaya? ¿Pero por qué no obedece este diablo? Es que usted le está hablando desde el reino de lo humano y él está en el reino espiritual.
hay leyes espirituales para cosas espirituales. ¿Y dónde es que usted entra en el Espíritu? Cuando usted se espera, cuando tú dejas que Él venga. Lo que pasa, hermano, que esa oración merece tiempo, pero es calidad. Si usted logra día a día tomar un espacio de tiempo para estar en la presencia de Dios y dejar que esa presencia llegue a usted, usted nunca va a estar seco, nunca estará seco espiritualmente. Usted nunca dejará de sentir y percibir la presencia de Dios. ¿Cuándo es que se pierde la presencia? Cuando andamos volando. Le decimos a Dios lo que tenemos que decir y simplemente ya pensamos que hicimos lo que teníamos que hacer. Pero resulta ser que cuando haces ese tipo de cosas y no te esperas en su presencia, no vas a recibir solución. David dijo: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí, porque yo me esperé y oyó ¿qué? Mi clamor. ¿Cómo lo supo David? ¿Cómo supo David que Dios? Porque Dios escucha todo, Dios oye todo, pero no obedece a todo, ni responde a todo. Él dijo: yo me quedé ahí y Él oyó mi clamor. Y David dice: y yo me di cuenta que Dios me respondió, porque Dios me sacó del pozo de la desesperación. Yo no sé cuántos aquí y los que me ven por internet han ido a la iglesia, a la presencia de Dios con un enorme problema y comienzan y derraman su alma por ese problema ahí en la presencia, y de repente, pasado el tiempo, tú sientes que algo te está arrancando ese problema. Tú estás ahí, tu cabeza sabe que tiene el problema, pero ya tu alma sabe que no está, porque tú sientes que el problema ¿qué? Se lo llevaron. Y David dice: yo sentí que Dios me sacó del lodo y del pozo de ¿qué? Él dijo: la desesperación que me trajo a la presencia de Dios ya no está. ¿Quién se la llevó? ¿Cómo supo David que se la llevaron? Si usted viene aquí con un problema y usted se siente que el problema fue resuelto, usted tiene que sentirlo ¿dónde? En su interior. Aunque en su cabeza siga, usted sabe en su interior que Dios se lo llevó, que Dios escuchó su oración. ¿Cuántos me están entendiendo? Si hay algo que la iglesia tiene que luchar, es para conocer el poder de la comunión. El poder de la comunión es lo que hace a Cristo real para nosotros. Cuando nosotros dejamos de visualizar a Dios, venimos, hablamos las 4 tonterías y nos vamos. Y pensamos que Dios registró eso. Dios no lo registró. Dios ni te vio. ¿Por qué? Porque no le diste a Él el valor que tenía que darle. Así pues, hermano, presentaos al Señor. ¿Ven? Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto voluntario. No debemos establecernos en este tiempo. No debemos dejarnos dominar por este tiempo, sino que debemos ser como transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando tú entras a la presencia de Dios y tú esperas por la comunión, Él nunca va a dejar de aparecerse. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos me dicen su nombre? Hermano, y si usted entra a la presencia de Dios y tiene 1 hora y Dios no aparece, ¿qué hace? ¿Se va? ¿Cuántos me dicen al Señor? Escuche lo que le voy a decir para que usted se dé cuenta cuán mundanos somos. Escuche. Cuando usted tiene tanta mundanalidad, y yo no hablo de pecado, hablo de mundo, para que no vaya a pensar otra cosa. Cuando usted está lleno de mundo en su cabeza, usted entra a la presencia de Dios y usted por 1 hora y a veces hasta por 2 horas se pone a pensar en otra cosa. ¿A cuánto le ha pasado? Estoy en la iglesia, pero estoy en mi casa. Estoy en la iglesia, pero estoy arreglando un vestido. Estoy discutiendo con la pastora. Estoy hablando de aquello. Estoy hablando de lo otro. Pero yo estoy orando. Usted está hincado y todo el que está aquí piensa que usted está orando. Si lo miramos, usted está hincado. Todo el mundo cree que usted está orando, pero usted no está orando. Usted está purgando su mundo. ¿Entiende? Porque en quietud y en confianza será vuestra victoria. Usted comienza a soltar la batata que dejó asando, la ropa que no lavó, que el agua no ha llegado, que esto y que aquello. ¿A cuánto le ha pasado? Y usted comienza a purgar ¿qué? Su mundo. Porque todavía Dios no está ahí. Usted está hincado con los ojos cerrados, pero usted está en la iglesia, su cuerpo está aquí, pero usted todavía sigue andando. Su mente se va para allá, se va para acá, se va para acá y se va. Pero Dios no va a aparecerse porque usted todavía está en el mundo. ¿Cuántos me entienden? Ahora, una vez
que usted suelta al mundo, que usted suelta esto y lo va a notar conmigo, porque mientras esto está en usted, aunque usted no lo crea, usted tiene un tic nervioso. El mundo, hermano, produce nerviosismo. No lo nota, pero está. Pero una vez que ese mundo se va y usted pulgó todas estas cosas, a usted le llega como quietud. Y cuando le llega quietud, a veces no dormimos. A mí me pasa, me duermo. Y cuando me duermo, es tanta la presión del mundo que me duermo. Y cuando despierto, me siento liviano. Amén. Entonces trato de entrar, trato de seguir hasta que Dios se aparezca. Y muchas veces, entiéndalo, hemos hecho esto por tantas veces que Dios a veces se tarda más en aparecerse. Yo quiero que usted sepa que hay regiones demográficas que trabajan para que Dios no descienda. ¿Cómo así, pastor? Hay en iglesias donde uno va a ministrar, que uno ministra en la carne porque Dios nunca descendió a ese lugar. ¿Me están entendiendo? Hay lugares que son pesados, tienen una atmósfera como pesada. La pastora y yo llegamos a ir muchas veces a una iglesia en particular, que cada vez que íbamos yo sentía que estaba rompiendo el cielo para poder manifestar el poder de Dios. Y yo siempre decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Gracias a Dios eso cambió en esa congregación. O más bien lo ayudamos a cambiarlo en el nombre de Jesús, a palo y a palo. Entonces, hay lugares cuando nosotros estamos, y la pastora le pasa, en los Estados Unidos, por alguna razón, no sé si es por la quietud física, se nos es fácil que la presencia llegue. Quizás estamos en un lugar que como no es nuestra casa, no tenemos que estar pensando en tantas cosas por H o por R, o porque no está la bulla del barrio, de la ciudad, del pueblo, del paraje. Pero por alguna razón eso brinda una facilidad para que tú te conectes a la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Y muchas veces cuando estamos tan llenos de mundo, tratamos de orar y Dios no desciende. Y nosotros andamos desesperados porque queremos que Dios descienda para decirle hola, ¿cómo tú estás? Y luego arrancar e irnos. Pero Dios no desciende. Y llega un momento, hermano, que hacemos cultura, el ir a Dios, decirle lo que tenemos que decir y nos vamos. Y Dios nos mira y dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que ella o él van a venir a mí para tener comunión conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia no dice el que visita al abrigo del Altísimo, dice el que habita. ¿Y qué es habitar? El que vive conmigo mora bajo mi sombra. El que vive conmigo mora bajo mi sombra. Hablábamos esta semana de que estos tres hombres que estaban en la presencia, dice que descendían de la presencia de Dios, descendían del lugar alto. Para nosotros tener comunión, para vivir en la comunión, hay que morar, hay que habitar al abrigo del Altísimo. Como la gallina mete debajo de sí a sus polluelos, hermano. Y hay una situación que para lograr esto hay que invertir tiempo. Este mundo nos va a destruir si nosotros no tomamos esto que le estoy diciendo como ejemplo. Si usted simplemente viene aquí a decirle a Dios dos o tres cosas y sale por ahí, el mundo se lo va a comer. Va a culpar a la iglesia, a los pastores, a donde quiera que usted vaya, no va a sentir nada porque usted es cristiano, pero todavía vive en el mundo, no vive en Cristo. Amén. Para vivir en Cristo hay que poner el pan. ¿Usted entiende? Hay que poner el cuerpo como bajo sacrificio. Hay que pasar tiempo en su presencia. Y una vez que usted conoce su presencia, usted disfruta la vida cristiana. No existe vida victoriosa sin la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando tú hablas en el Espíritu, todo ocurre. ¿Por qué? Porque tú hablas desde la presencia de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo y tu espíritu, cuando están juntos, no son dos. La Biblia dice que es de Dios.
un espíritu es con Él. Cuando tú entras en el Espíritu Santo absorbe tu espíritu y ahora lo que sale de tu boca no es de ti, sino de Dios. ¿Me están comprendiendo? El Espíritu Santo toma tu espíritu y lo absorbe y ahora tú estás lleno de Dios, y es en esa llenura donde pasan las sanidades, los milagros, las manifestaciones, y es ahí donde cuando tú hablas y Dios responde. Él dijo, si tú anduvieres, si tú te arreglares, si tú organizares tu vida, en el libro de Jeremías, serás como mi boca, serás como mi boca. Dios le dijo a Moisés, tú vas a andar con tu hermano, pero tú serás como Dios para él, porque yo te voy a hablar a ti y tú le hablarás a él para que él hable. Cuando tú andas en el Espíritu, tú siempre tienes el respaldo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Él dijo, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto no puede ocurrir a menos que yo entre en comunión. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe que hay gente que le da miedo a la comunión? Yo lo experimenté cuando yo andaba buscando al Espíritu Santo. Yo estaba acostumbrado a ir a Dios, a hablar lo que tenía que hablar, y por ahí me iba. Y duraba horas hablando. ¿Cómo hablaba? ¿Me entiendes? Pero cuando yo tuve que buscar la comunión y yo sentía que Dios se acercaba, a veces me paraba y me iba. Me daba miedo. Literal. Porque hay gente que no piensa eso. La presencia de Dios produce temor, no miedo, temor. Es un temor reverencial. ¿Usted entiende? Hasta que yo tuve que cambiar ese temor por amor. Dije, Él me ama, nada malo me va a pasar. Me voy a esperar en su presencia. Y Él comenzó a descender. Entonces cuando Él descendía, venía esta fiesta. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Usted le pregunta a cualquier evangélico hoy, ¿cómo tú estás? Te dice, estamos en victoria. Usted sabe como yo que el 60% andan en derrota, porque andan en la carne. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. ¿Dónde está la victoria del cristiano? Es en la comunión. ¿Estamos aquí? El poder que ejerce la comunión. El que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. El diablo no obedece a la carne. No importa cuántos nombres de Jesús tú quieras mencionar, si tú no andas en el Espíritu, el diablo no entiende. ¿Por qué? Porque tiene su reino. Él tiene su reino, domina en este. A menos que tú tengas un reino superior. ¿Cuántos me están entendiendo? A menos que tú no entres en un reino superior. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Cómo se puede orar en todo tiempo? Es imposible. A menos que no andes en el Espíritu. Una vez yo trabajaba con el hermano de la pastora y nosotros íbamos para los pueblos a vender fundas. Y yo me acuerdo que mientras íbamos en el vehículo para ciertas ciudades, yo iba orando en mi interior. El Espíritu Santo toma tu espíritu y tú ora. Pero yo me acuerdo una noche en particular, un día en particular que fuimos a orar, que yo voy atrás, en la parte de atrás con él, o él iba adelante, yo iba atrás. Yo me acuerdo que yo sentí, hermano, que me dieron una puñalada, literal. Sentí que me dieron. Y cuando me dieron, yo me comencé a desmayar en la parte de atrás de la guagua, a desmayar. Y movía los ojos como si me hubiesen casi matado. Yo no tenía sangre ni nada, pero me dieron. Y mientras yo caía y me movía ahí, yo comenzaba a orar a Dios, a orar en el Espíritu. Luego supe que me estaban haciendo brujería para matarme. Después de ese día, eso me pasó a mí por más de 20 días consecutivos. Lo mismo, viajábamos por un pueblo y yo, pero nunca dejé de orar.
Si yo no hubiese tenido la comunión con Dios, este que estuviera aquí no estuviera predicando. Porque esos demonios enviados en mi contra eran para matarme. Y la bruja que operaba eso era una bruja muy exitosa en su trabajo. Yo no sabía que me estaba pasando eso, pero Dios sí lo sabía. Y yo me iba desde la mañana y hasta donde yo llegaba, en mi espíritu yo estaba orando, 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 orando. Y yo sé que se puede orar en todo tiempo cuando usted anda en el espíritu. Cuando usted anda en el espíritu, alguien llega a su casa y usted dice: gloria a Dios, aleluya, santo. Le sale de manera como automática, natural. Usted dice: gloria a Dios, santo, porque usted anda en una actitud como de oración. Y nosotros, hermano, para nosotros poder escuchar la voz de Dios y comenzar a producir un cambio en nuestra vida espiritual, tenemos que volver a la comunión. Mire, no importa si aquí se cantó mal, se hizo algo mal. Para el que está en la carne todo se ve mal, pero para el que está en el espíritu todo le resulta. ¿Por qué? Porque usted anda en el nivel de lo que Dios quiere que usted ande. ¿Cuánto me entienden? Lo que yo estoy tratando de decirle a usted en esta mañana y a las personas que me escuchan por internet es que el poder de Dios habita en la comunión. Es posible que usted tenga una vida muy rápida y que usted diga: pastor, no puedo por 3 días sentarme con Dios hasta recibir la comunión. Lo entiendo. Pero usted no me puede decir a mí que en una semana usted no puede entrar a la presencia de Dios y dejar que su comunión lo tome a usted. Porque usted fue llamado a ser líder, no estar sentado en una banca. ¿Estamos aquí? Otra cosa que yo me di cuenta que trae la falta de comunión es que te ahoga. A veces hay unos demonios que traen unos problemas mentales que no se ven. Tú te sientes mal y no sabes por qué. Te sientes como atormentado y no sabes por qué. Todo te aira, todo te molesta, todo te enoja y nadie te está haciendo nada y no sabes por qué. Mi querido hermano y hermana, es la falta de comunión. Usted cree que está orando, pero usted no está orando. Usted le está diciendo a Dios lo que usted quiere decirle, porque la oración es un diálogo, no un monólogo. Amén. Si usted dice lo que tiene que decir y usted se va, usted no está hablando. Para que usted esté hablando, usted necesita hablar y necesita escuchar. ¿Usted acaba de llevar su petición? Pues espere que Dios responda por ella. Pastor, Dios responde, Dios habla. El que hizo la lengua no hablará. El que hizo el oído no oirá. Pero si vivimos en el mundo de los sentidos, no podemos escuchar el mundo espiritual. Hay que deshacerse del mundo de los sentidos, porque usted está en Cristo Jesús. Y decir estar en Cristo es decir estoy en la espiritualidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que invertir tiempo en escuchar la voz de Dios. David no hizo otra cosa. Pacientemente lo esperé. ¿Cómo? Pacientemente. Fui a su presencia y no me desesperé. Esperé. Cuando usted comience conmigo a vivir este tipo de vida, usted va a comenzar a saltar en el espíritu desde que entre por la puerta. Y la gente va a comenzar a decirle: esta se cree más espiritual que toda. A esta Dios siempre le está hablando. Pregunta que me hago: si Dios tiene 40 personas en esta iglesia y nadie está entrando a la comunión y aparecen 2 o 3 que entran, ¿a quién tú crees que Dios le va a hablar? ¿Estamos aquí? ¿Usted entiende ahora por qué es abusado el ministerio de la profecía? Porque estamos en Dios, pero estamos perdidos. Mi hermano, porque sin dirección estamos perdidos.
Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Pero los que están en el Espíritu son pacientes. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay personas que cuando tú la veas, hay gente que de que tú la ves, Dios te va a decir todo. Porque en la comunión hay relación. ¿Lo sabías? Hay gente que no aguanta la lengua de que Dios le diga para salir a hablar. No todo lo que Dios te dice para que lo hable. Hay cosas que Dios te dice para que las sepas, no para que la hables. ¿Por qué? Porque Dios confía en ti. ¿Estamos acá? En la comunión Dios va a desarrollar tu oído espiritual, pero también va a desarrollar tu fidelidad espiritual. Sabrás mucho, pero dirás poco, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque Dios te lo dice. ¿Estamos aquí? El avisado ve el mal y se esconde. ¿Quién le avisa? ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Usted no quisiera tener ese tipo de comunión? ¿No le gustaría disfrutar de eso? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cómo tú vas a resentir? Porque Dios no solamente te va a hablar y vas a sentir tu gozo. Dios también te va a decir, eso no. Por ahí no. Esto no me gusta. Esto me alegra. Esto me agrada. Tú vas a saber en tu corazón lo que Dios le agrada y lo que Dios le enfada. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos bendicen su nombre? La Biblia dice el Señor en el Salmo 9, Ezequiel 39, dice que Dios no nos va a dar la espalda más, sino que Dios nos va a traer por su Espíritu y nos hará conocer su palabra. Dice, y no le daré la espalda más a ellos, sino que derramaré sobre ellos mi Espíritu y los haré saber mis palabras. Si no estás en el Espíritu, no puedes conocer, amén, lo nuevo. La ventaja del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo ya hoy el domingo, Él te dice a ti lo que va a pasar el jueves. Usted no anda a tienta ni a ciega. Amén. En su luz usted va a ver la luz. Sus ojos se abrirán. Usted no va a caer en gancho. ¿Cuánto bendicen al Señor? Estamos aquí. Y si Dios lo hizo con Eliseo ayer, que no era iglesia, y usted tiene al Espíritu Santo morando en usted, Dios le va a decir más cosas a usted. Dios va a cambiar su vida. A usted no lo va a sorprender el enemigo, porque Dios lo ha ungido para que el enemigo a usted no lo sorprenda. Y para eso, hermano, necesitamos entrar en la comunión. Pague el precio de ser un hijo de Dios y busque la comunión. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.